Entonces, en la parte dinámica de las ondas, pues tenemos diferentes propiedades. Pues una de ellas es la ecuación de onda, porque es en cierta manera la segunda ley de Newton también, otra vez. No vamos más allá, pero analizando un sistema físico, ¿sí? Lo hicimos con la cuerda y lo hicimos con el gas. Hay más cosas, claro, pero a final de cuentas es estudiar la dinámica de qué sucede con el sistema. Entonces tenemos la ecuación de onda, que pues en una dimensión se expresa como segundas derivadas, no son derivadas de y, la segunda de y respecto de x es igual a 1 entre b0 cuadrado, y la derivada, la segunda derivada de y respecto de, aquí, este es respecto de t, y esta respecto de x dos veces, ¿no? Si fueran más dimensiones, aquí incluiría otros términos. Déjame ponerlo. Bueno, ya puse en una dimensión y es esta de aquí, ¿sí? En más dimensiones, la parte temporal no cambia. O sea, aquí suponemos que y es una función de x y t. En más dimensiones, incluiría aquí otros términos sumándose, que serían esto en coordenadas cartesianas, la segunda derivada de y respecto de... bueno, aquí se ve medio raro. Sería una onda. Déjenme ponerlo. Profesor, Sí. creo que es B0, ¿no? No el recíproco. A ver, déjame ver las unidades. ¿Este te refieres a este B0? Sí. Sí, tienes razón. Aquí estoy equivocándome en... Déjame ver, revisar. Mm, sí, es con B0 multiplicando. Sí, tienes razón. Gracias. Entonces, este es B0. Sí, sí, sí. Y además por dimensiones, ¿no? También lo podemos ver. Entonces, este es B0 cuadrado. Y aquí voy a cambiar, perdón, la notación para no confundir. Y es una, voy a poner una psi, que es también un estándar. Se suele poner una psi, ¿no? Una función psi, que es función de x y t. Y lo que estaba diciendo aquí era que si incluimos más dimensiones, pues tendríamos que poner una segunda derivada de psi respecto de y, más una segunda derivada de psi respecto de z, ¿no? Esto en coordenadas cartesianas, es decir, en más dimensiones esto sería una función de x, y, z y el tiempo. Pero ahorita estamos analizando el caso en una dimensión, que es lo más sencillo. Donde aquí la velocidad v0 es la velocidad de fase. Velocidad de fase. ¿Qué es lo que entendemos como la velocidad de propagación de la onda? Es una propagación de una perturbación, ¿sí? Eso es una onda. Y aquí lo importante es que esta velocidad de fase depende del sistema, ¿sí? Ya lo hicimos para una cuerda. Entonces hicimos para una cuerda y para un gas, ¿no? Un gas confinado en un recipiente cilíndrico, pero las cosas se pueden generalizar. Sí, entonces lo podemos poner en términos generales en un gas, ¿no? En una cuerda B0 es raíz de T, donde T es la tensión, entre mu. ¿Sí? Mu es la densidad lineal. Y para el gas,
tenemos que la velocidad de fase es la raíz de K, y esta K es el coeficiente de elasticidad volumétrica entre la densidad volumétrica del gas, ¿sí? K es, por definición, menos B, la parcial de la presión respecto del volumen, ¿sí? Este gas es un fluido compresible. Es un fluido compresible. Y aquí en general, ρ es una función de, como es compresible, en principio es una función de la presión, ¿sí? Y de la temperatura. Por eso esta velocidad depende in- implícitamente de la temperatura y del coeficiente este K. Lo que vimos era encontrar el caso cuando la onda en un gas se propaga de manera diabática, ¿sí? Entonces, cuando es una propagación, cuando la onda se propaga de forma diabática, eso lo podemos retomar cuando veamos esta parte en termodinámica, pero significa que no intercambia calor el sistema, en este caso el gas, con los alrededores. B0 encontramos, bueno, eso lo pueden revisar en las notas, les digo, esto lo podemos retomar después. Se puede escribir de esta manera, ¿sí? Déjenme ver su expresión, y es la raíz de, es gamma, se puede escribir así, gamma, R, que es la constante de los gases, la temperatura y la masa molar del gas. Entonces, este gamma es un coeficiente adiabático, se llama coeficiente adiabático. Y en general depende del tipo de moléculas que componen el gas. Cuando son monoatómicas o diatómicas, o en general tiene algún valor, ¿sí? Para el tipo de gas que sea. Yo puse el ejemplo, están las notas para el aire. Entonces, para el aire, ahí pueden ver los datos, y B0 es aproximadamente 340 metros sobre segundo. Eso es importante, ¿sí? Saber que, y esta es la velocidad del sonido. O sea, el sonido no son más que, es una onda en un gas que es una onda de presión o una onda de densidad. Recuerden que aquí para el gas teníamos 3 ondas, ¿sí? O sea, para el gas hay 3 ondas asociadas. Una es una onda, ondas asociadas son, una es de desplazamiento, tenemos una onda de presión, ¿sí? Hay diferencias de presiones, o sea, hay altas presiones y bajas presiones, y altas densidades y bajas densidades que que están cambiando en el tiempo, en un gas cuando se propaga una onda. Entonces, de presión y de densidad. Y las tres están relacionadas. Y eso es lo que entendemos por una onda de sonido, ¿sí? Entonces, esto es la velocidad del sonido. Esta en la cuerda es una onda longitudinal, perdón, transversal. Estaba pensando la del gas. Esta es una onda transversal, que significa que el desplazamiento de materia, ¿sí? La materia está también moviéndose, pero en este caso, en la onda transversal, se está moviendo en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda, ¿sí? Recuerden que la propagación de la onda es la propagación de esa perturbación, ¿sí? No significa que se propague materia en estas ondas mecánicas. No hay traslado de masa, no hay un flujo de masa. La masa en la cuerda
la densidad lineal de masa, por eso está definida en términos de la densidad lineal de masa, que es mu, está oscilando en una onda armónica, pero en una onda en general, pues se está moviendo en la dirección perpendicular a la de propagación. Y en el gas es una onda longitudinal. ¿Sí? Les mostré alguna con animaciones, esto, para que se vea más claro. Aparte vimos, bueno, esto respecto de las ondas, la parte dinámica, estaba con la parte dinámica, bueno, una de las partes es la ecuación de onda, y otras propiedades dinámicas de las ondas que ahora vamos a ver son, lo voy a poner acá, la potencia y la energía. La potencia y energía. Las ondas transportan energía y potencia, y es lo que vamos a ver ahora. Solo déjenme recordar aquí la parte de cinemática, esto es un poco más de cinemática de las ondas. Cinemática de las ondas. Y teníamos ondas armónicas, ¿no? Es un ejemplo muy importante y nos sirve demasiado para estudiar tratar de a veces de encontrar generalidades para cualquier tipo de onda. Pero una de las importantes son las ondas armónicas. Que las describimos como, en este caso, Y, estamos usando Y, ¿sí? Y puede significar en la onda en la cuerda, pues, sí es la dirección Y, ¿sí? Es la dirección vertical, pero en el gas, pues es la dirección en X, pero es el desplazamiento de un elemento del gas que se está desplazando hasta cierta posición, no se traslada en todo X, por eso usamos la variable Y. Eso lo vimos la vez pasada. Pero podemos hablar, generalizar con esto, denotarlo así, ¿no? Con Y, que es una función de X y T, ¿sí? En la onda transversal, pues Y es esta dirección, ¿sí? Y aquí tenemos X, este es en la onda transversal. ¿Sí? Y en la onda longitudinal están en la misma dirección. O sea, Y está en esta dirección y también X está en esta dirección, ¿sí? En la longitudinal. Entonces, esta tiene una amplitud, le voy a llamar Y0. Podemos usar coseno o seno, hemos estado usando coseno de omega t más menos kx, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros de esta onda armónica? Pues su frecuencia, pero aquí recuerden que esta omega es 2pi f, esta omega es la frecuencia angular, pero es más común usar la frecuencia f, ¿sí? Que es el inverso del periodo. Entonces esa omega es 2pi f, este k, que es el número de onda, es 2pi entre lambda, donde lambda es la longitud de onda, y f, pues que es el inverso del periodo, es la frecuencia. Vimos que en este caso la velocidad de fase para una onda armónica, o sea, aquí hay dos cosas importantes. La velocidad de fase es una propiedad del medio, ¿sí? O sea, la velocidad de fase, la velocidad de propagación, es una propiedad del medio. De hecho, les comenté que bueno, no lo importante, pero cuando estudiamos la dinámica de un sistema y llegamos a la ecuación de onda,
Algo importante a identificar es la velocidad de fase, ¿sí? Así como en el oscilador armónico, cuando estudiamos un sistema que oscila, lo importante es encontrar la frecuencia de oscilación. La parte cinemática, cómo varía en el caso del oscilador armónico, cómo varía en función del tiempo, ya lo conocemos, es una variación armónica. Aquí también, si nosotros conocemos la velocidad de fase, aquí es un poquito más complicado porque la solución, esta función de onda, eh, eh, no es una sola. Aquí va a depender de muchas cosas, ¿sí? Pero algo que podemos identificar es la velocidad de fase, ¿sí? Esta función de onda puede depender de cómo está el sistema, de ciertas condiciones de frontera que vamos a ver después, y puede dar lugar a diferentes tipos de ondas, ¿sí? Pero algo importante siempre es la velocidad de fase. Entonces, por una parte es una propiedad del medio, ¿sí? Aquí lo estamos viendo, pero también en esta parte cinemática, si nosotros conocemos sabemos que es una onda armónica, podemos calcular su velocidad de fase, su velocidad de propagación, y tiene que ver con su longitud de onda y con su frecuencia, ¿sí? O sea, depende de esas propiedades también, cinemáticas. Pero estas son propiedades cinemáticas. Yo estoy suponiendo que ya es una onda armónica. ¿Por qué? Porque algo externo está produciendo esas ondas armónicas. Bueno, entonces quedamos que B0 lo podemos escribir como en términos de omega y K, que era omega entre K, o en términos de la longitud de onda y la frecuencia, que es F lambda. Entonces eso es la velocidad de fase. Déjenme ver qué más tengo que aquí. Bueno, este no se nos olvide, este es una amplitud. Amplitud de la onda. Bueno, si ahorita me acuerdo de algo más, lo voy diciendo. Entonces vamos a ver qué es vamos a deducir las expresiones para la potencia y para la energía en la onda. Entonces, potencia y energía en la onda. En una onda. Entonces vamos a empezar viendo la potencia. Y para el caso de, bueno, ambos casos vamos a ver, con una cuerda y en el gas. Entonces empecemos con una cuerda. Déjenme copiar una imagen que tengo aquí. Entonces, al ser una onda, al ser una propagación de una perturbación, pues esa perturbación la produce algo externo, ¿sí? Y aquí se ve en la figura. Entonces, tenemos una cuerda. Vamos a empezar con el caso de una cuerda que está siendo perturbada, ¿no? Aquí por un agente externo, aquí en la figura se ve una mano, ¿no? Pero, ¿qué tenemos en la parte dinámica? Bueno, aquí, como lo hicimos para deducir la ecuación de onda, nos fijamos en un elemento de longitud delta L de la cuerda sometido a las tensiones. Esto es lo que vimos la vez pasada para deducir la ecuación de onda, pero ahora vamos a ver qué pasa con su potencia. La potencia, recuerden, es la potencia, la denotamos con una P, es el trabajo por unidad de tiempo, ¿sí? El trabajo pues puede depender de diferentes variables, entonces, o parámetros. Por lo tanto, en general, la potencia la podemos escribir como una diferencial de trabajo respecto del tiempo, ¿sí? Es trabajo por unidad de tiempo, eso es la potencia. Trabajo entre tiempo. El trabajo que realiza cierta fuerza.
Entonces, en este caso, el agente externo está produciendo una perturbación que se propaga. Entonces, vamos a ver la potencia debido a la componente vertical de la fuerza, en este caso en la cuerda. ¿Sí? Entonces, como la vez pasada hicimos la descomposición de esta tensión, ¿sí? Tenemos aquí en este punto la tensión, tenemos su componente vertical y su componente horizontal. Las componentes horizontales, si se acuerdan, se cancelaban. Entonces, este agente externo está moviendo la cuerda de arriba hacia abajo. Y es el trabajo que podemos calcular para esa componente de la fuerza. Entonces, el trabajo de la tensión en la componente vertical. Vertical. De desplazarse una distancia delta Y. Entonces, ¿quién sería ese trabajo? Le voy a poner una diferencial. De esa diferencial del trabajo sería la tensión en la componente vertical, que sería T seno de teta. ¿Sí? Por delta Y. Ahora aquí voy a poner un signo explícitamente porque si aquí, como está en la figura, teta es menor a 90 grados, el seno de teta es positivo, pero aquí como está en la figura, esta componente, estamos analizando esta tensión, ¿sí? Déjenme ponerlo, esta tensión. Entonces su componente vertical es esta de aquí, es negativa en la dirección vertical, por eso va este signo negativo. Teta, ese signo no se lo da el ángulo, porque este teta es menor a 90 grados, y por lo tanto seno de teta es positivo. Entonces se lo tengo que agregar a mano. Y ese es el trabajo. Si ahora lo pongo por unidad de tiempo, simplemente divido entre delta t. Este lo voy a poner, aquí le puse un delta y, pero bueno, para ponerlo en términos de diferenciales, pongo un delta, una diferencial en y. Entonces es dy en dt. Sí, aquí en las diferenciales las consideramos, esto se puede hacer con deltas y después tomar ciertos límites. Entonces aquí nuestras diferenciales son como variables, que de hecho tiene bastante sentido. ¿Sí? Entonces esta es la potencia en la onda. Es la potencia que en principio está suministrando un agente externo sobre la cuerda para propagar esa perturbación. Pero vamos a ver ahorita que esta potencia en realidad también es una onda, y una onda que se propaga, es decir, hay una propagación de esta potencia. Entonces esto es la potencia, no hay más, es menos la tensión. Bueno, aquí vamos a hacer la aproximación de ángulos pequeños, entonces aquí me falta algo. Entonces vamos a poner aproximación de ángulos pequeños de pequeños ángulos. Y en ese caso, si se acuerdan, pues tenemos que seno de teta es aproximadamente tangente de teta, porque coseno es 1. Entonces esto es menos t tangente de teta, pero tangente de teta siempre la reemplazamos por la derivada. Entonces en este punto, ¿sí? Tenemos que la tangente de teta, pues es la derivada, en este caso la derivada parcial, porque y es función de x y t, es la parcial de y respecto de x. Sí, en este punto la tangente
es igual a la pendiente, que es la derivada de y respecto de x. Entonces la potencia se puede escribir como menos t, que es la tensión, por la derivada de y respecto de x. Y aquí esto lo puse con una derivada total, pero otra vez, como y es función de x y t, esto también es una derivada parcial. Entonces es derivada parcial de y respecto de t. Aquí noten siempre que al ser función de y ser función de x y t, tenemos estas dos posibles derivadas parciales. La derivada parcial de y respecto de t es la velocidad que lleva a este punto, cada punto de la cuerda. Cada punto de la cuerda se está moviendo de arriba hacia abajo. Si es una onda armónica, siempre es más fácil pensarlo con las ondas armónicas, pero no, puede ser un pulso también, ¿sí? Entonces este pulso, pues en algún momento sube y baja cuando pasa el pulso. Entonces la velocidad en y, que lo denotamos como dy, pues ese sí es una velocidad de ese punto, es la derivada parcial de y respecto de t. A diferencia de b0, que era la derivada de x respecto de t, de la fase. Pero aquí la fase es en una fase constante. En una fase lo voy a poner solamente. La velocidad de propagación era la derivada de x respecto de t. ¿Sí? Entonces, esta es la potencia y se puede poner en términos de la velocidad en y, de y. Esto de aquí. Pero vamos a dejarla así. Ahora vamos con el gas. Ese es para la cuerda. Y ahora vamos a ver qué pasa con el gas. Entonces déjenme poner una imagen. Y es muy parecido. De hecho, la expresión va a ser muy, muy similar. Entonces, para el gas, pensamos este ejemplo sencillo, es una columna de gas. Hay una fuerza, ¿sí? Que es la diferencia de presiones por el área. Entonces tenemos esta fuerza, que es la que empuja el pistón y transmite esta perturbación en todo el gas. Entonces esta fuerza es delta P por el área, o sea, hay una presión aquí externa que es mayor a esta presión interna en el gas y que hace que este pistón se mueva y propague esa perturbación, ¿sí? Entonces, el trabajo en este caso, lo voy a poner así, el trabajo, pues es la fuerza por delta Y, el desplazamiento, ¿sí? El trabajo es fuerza por distancia. Y en este caso, si se acuerdan, pues denotamos con Y el desplazamiento de ese elemento de gas. No significa que este elemento de gas siempre se propague en todo X, sino que va a llegar un momento en que se quede aquí y después perturbe a este otro elemento del gas, se mueva una distancia Y también, y así continuamente. ¿Sí? Por eso es una onda longitudinal. Es un desplazamiento longitudinal. Entonces, este es el trabajo. La fuerza es presión, delta, la diferencia de presiones por el área. Entonces lo voy a poner. Entonces es delta P por el área por delta Y. ¿Sí? Y como hice aquí con la cuerda, en vez de pensar en delta Y, le puedo poner ya diferencial. Lo voy a poner diferencial. Aquí en la figura le mantuve con un delta Y, pero es una diferencial, ¿sí? No se preocupen por esos detalles un tanto técnicos. La idea es lo importante. Entonces, es diferencial de Y. Entonces, la potencia es el trabajo por unidad de tiempo. Entonces es
de T y aquí también de T. Y finalmente me queda como delta P por el área por la derivada parcial. Le voy a poner derivada parcial porque aquí también Y es función de X y T. ¿Sí? Solo que aquí en esta onda longitudinal, como dije antes, pues la dirección Y también está en la misma dirección de X. ¿Sí? Entonces es la diferencia de presiones por el área por la parcial de Y respecto de T. Y aquí lo que tenemos que considerar es este cambio de presiones. Entonces, si se acuerdan, tenemos dos ecuaciones importantes para el gas. Déjenme ver si las identifico aquí, si las encuentro de lo que vimos anteriormente. No, eso lo hice en las notas, pero entonces nos podemos ir a las notas, déjenme. Hay dos, porque recuerden que en las ondas tenemos tres ondas asociadas, ¿no? En la onda de desplazamiento, de presión y de densidad. Entonces hay dos ecuaciones que relacionan estos tres tipos de ondas, ¿no? El desplazamiento, la presión y la densidad. Y son estas de aquí, la 18, me acuerdo, esa. Esta es una de ellas. Entonces la voy a escribir. Es la densidad y esta es de la presión, la 18 y la 20. ¿Sí? Son importantes porque me relacionan el desplazamiento, ¿sí? Que es Y, con la densidad y el desplazamiento con la presión. Entonces tenemos que esta es la que necesitamos ahorita, P menos P0, y esa P menos P0 es la diferencia de presiones, ¿sí? La presión P0 es sin perturbar, y P es una función de X y T. Entonces déjenme ponerlo aquí. Entonces para el gas tenemos dos ecuaciones que son importantes, que es P menos P0 igual a menos P0, esto es de esta ecuación, de la 20, esta de aquí, es menos K, perdón, aquí es menos K, que es el coeficiente de compresibilidad volumétrica, menos K, por la parcial de Y respecto de X. ¿Sí? Con ahí hay un signo menos. Entonces ahí, sí lo puse. Ok. Y lo mismo con la densidad, solamente que con un arrocero. Entonces la otra ecuación es densidad y un signo menos. Entonces esto de aquí es delta P, es la diferencia de presiones. ¿Sí? Entonces esto lo sustituimos aquí y nos queda que la potencia para la onda en el gas me queda como, hay un signo menos K, recuerden K es la derivada de P, lo puse por aquí, es una propiedad del medio, es menos B por la parcial de la presión respecto del volumen. Pero ahorita piensen que es un coeficiente que caracteriza al medio, en este caso al gas. Entonces es menos K por el área, y luego tengo la derivada parcial de Y respecto de X, y la parcial de Y respecto de T. Entonces son muy similares para el gas, este es para el gas, y para la cuerda. En la cuerda están dadas en términos de T, la tensión, y recuerden que la velocidad de propagación en la cuerda es la tensión, la raíz de la tensión, entre mu, donde mu es la densidad lineal de masa. Y aquí para el gas, B0 es la raíz de K entre la densidad.
Entonces vean que son muy similares. Las voy a copiar. Entonces este es para la cuerda. Y este es para el gas. Ahí está. Para la cuerda. Y aquí recuerden que B0, lo voy a escribir otra vez, raíz de la tensión entre la densidad lineal de masa. Y para el gas, tenemos que la velocidad es K entre la densidad. ¿Sí? Aquí es densidad lineal de masa y aquí es densidad volumétrica de masa. ¿Sí? Masa por unidad de volumen. Estas son las potencias, las expresiones de la potencia para ambas ondas. Vamos a poner como ejemplo de, déjenme ver. Podemos ver qué pasa para las ondas armónicas. Solo antes, déjenme ponerlo en términos de, en términos de la velocidad de fase y la velocidad de, en Y, ¿sí? La velocidad que con la que se está moviendo cada punto en la cuerda o cada elemento del gas, que es esta de aquí, este término, como dije antes. Entonces tenemos que BY, la velocidad con la que se está moviendo la masa del sistema. Es la derivada parcial de Y respecto de T. Y tenemos este término, que es la parcial de Y respecto de X. Y ese lo vamos a poner en términos de la velocidad de fase y de BY, de la siguiente manera. Entonces, la derivada parcial de Y respecto de X es igual a, voy a usar regla de la cadena, entonces, Y es función de X y T. Entonces, puedo derivar respecto de X de la siguiente manera. Es la derivada de Y respecto de T por la derivada de T respecto de X. Y aquí esta es una derivada más bien total. Una derivada en una sola variable. Derivada de T respecto de X. Y esto se puede escribir como la parcial de Y respecto de T entre, este lo paso al denominador con función inversa, todo lo que ustedes quieran, se puede escribir de X en dt. Y este de aquí es el que vimos que es la velocidad de fase. Entonces, esto se puede escribir como, finalmente como, este de Y en dt es BY, y este de X en dt, pues es la velocidad de fase. Entonces, la presión, con estos resultados, se puede escribir de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí mismo. Solo voy a cortar esto de aquí. Poner más acá. Y esto se puede escribir como... Y usando estas relaciones de la velocidad de fase, el resultado se puede escribir así. Entonces se puede escribir para la onda en la cuerda como mu0, por la velocidad de fase. Vean que este va a ser BY entre B0. Entonces, y este es BY. Sí, este es BY. Y este término, este de aquí es BY. Y este de aquí es BY entre B0. Entonces me va a quedar BY cuadrada entre B0. Pero esa B0 la puedo sustituir con esta relación, que es la velocidad de fase en la cuerda, y puedo escribir esto que estoy escribiendo, que es mu por B0 por BY cuadrada. ¿Sí? Esta es una manera conveniente porque en este caso, en la cuerda, la tensión es
Puede ser una tensión externa. Les puse el ejemplo de tener una cuerda. Ustedes agarran una cuerda, que es lo más sencillo, la atan a una pared, a un punto fijo, y ponen aquí una tensión de alguna manera. Una manera sencilla es poner un bloque de masa M, y ese produce una cierta tensión constante. Entonces esta tensión es algo externo que produce una onda, y puede ser una onda armónica o un pulso, etc. Pero aquí en esta expresión de la potencia ya no está esa tensión. Entonces por eso es conveniente esta expresión. En términos solamente de las propiedades. Estas son propiedades del medio. Mu y B0. Y BY, pues es la velocidad con la que se está moviendo en la dirección vertical, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa para el gas? También podemos hacer algo parecido y esto se puede expresar de la siguiente manera. Como una densidad por el área. Aquí el área es la del tubo, si fuera esto el gas confinado en un tubo, por la velocidad de fase B0 y BY cuadrado. También muy parecido, ¿sí? De hecho, la diferencia se puede ver en términos de unidades, porque aquí mu, esta de aquí es, mu es una densidad lineal de masa, es decir, es masa por unidad de longitud. Es más, en unidades sería kilogramo sobre metro. Y esta rho, ¿sí? Aquí esto también son propiedades del medio. Bueno, esta A, aquí sí interviene el A, que es la propiedad geométrica del tubo que está, bueno, del gas que está confinado en el tubo. Pero bueno, la densidad aquí es esta rho, lo voy a poner aquí, es una densidad de masa, es una densidad volumétrica, entonces es masa por unidad de volumen. En unidades sería kilogramos sobre metro cúbico. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Toda la grabación. Entonces, algo que podemos ver es que la potencia es proporcional a la velocidad de fase y a la velocidad en y al cuadrado. ¿Sí? Ahorita vamos a obtener algunas propiedades quizá un poco más importantes que esta. Pero ahorita podemos deducir esto. ¿Sí? Es proporcional a la velocidad de fase. Entre mayor sea su velocidad de fase, mayor va a ser su potencia que va a tener esa onda. ¿Qué pasa con una onda armónica? Pues vamos a ver una onda armónica. Pues una onda armónica, como dijimos antes, está dada por esta expresión, ¿sí? De hecho, la voy a copiar. Y aquí tengan cuidado con las unidades, porque todo debe de ser consistente, y lo es. Para el gas y para la cuerda. Y el único problema es que en el gas tenemos tres ondas. Entonces tenemos una onda de presión y una onda de densidad y una onda de desplazamiento. Pero aquí es una amplitud y tiene unidades de longitud, es decir, y es 0, sus dimensiones son de longitud, ¿sí? Y esto de adentro, la frecuencia y el número de onda, pues eso es independiente del medio. Entonces, ¿qué pasa con sus derivadas? Ya que tenemos sus expresiones de la potencia, es simplemente derivar para encontrar sus expresiones. ¿Sí? Es B0. B0 no hay que derivar, simplemente es BY. Y BY es la derivada parcial de Y respecto del tiempo. Es la velocidad que tiene los elementos de materia, un elemento de materia del sistema.
Entonces es y0, como es coseno, saca un signo negativo y estamos derivando respecto del tiempo. Y saca un omega, ¿sí? Entonces lo voy a hacer. Entonces hay un signo negativo por la derivada del coseno, que es seno. Tenemos y0. Y al derivar es seno de omega t más menos kx, ¿no? Y recuerden que este más menos depende de la dirección de propagación. Este más menos depende de la dirección de propagación. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Y aquí me faltó el omega, ¿no? Yo siempre no termino de escribir cuando estoy haciendo otra cosa. Bueno, entonces queda así. ¿De acuerdo? Si me equivoco, me dice, por favor. Omega es 2pi por f. ¿Sí? Omega, que es la frecuencia angular, es 2pi por f. Es más común que pongamos los parámetros de una onda en términos de la frecuencia, más que la frecuencia angular, pero no es más que una convención. Entonces se puede escribir esta y como menos esa y0, pueden comprobar que les da las unidades correctas. Esta es una velocidad normal de longitud por unidad de tiempo. Es 2pi por f, este seno de omega t más menos kx. Entonces la potencia, y esta es la frecuencia f. La potencia va con el cuadrado de By. ¿Sí? Entonces voy a seguir con la cuerda. Entonces la potencia. Entonces la potencia para una onda armónica en una cuerda está dada por... Pues vean que es también función de x y t. Sí, porque By depende de x y t. Entonces es mu por B0 y By cuadrada, este término al cuadrado. Lo voy a poner explícitamente. Es y0 cuadrado por f cuadrada por 4pi cuadrada por un seno de omega t más menos kx. Entonces, ¿qué es importante aquí? ¿Qué es la física importante? Depende de la amplitud al cuadrado y de la frecuencia al cuadrado. ¿Sí? La potencia es proporcional a la amplitud. Aquí no he usado la letra A para la amplitud, porque la A la estoy usando para el área en el gas. ¿Sí? Entonces, en algunos libros, cuando consulten esto en alguna fuente, a veces ponen A, que es la amplitud. Pero aquí estoy usando Y0. Y es la frecuencia al cuadrado. ¿Sí? Pero la Profesor, nada potencia, más sí. faltó el seno al cuadrado. Ah, gracias. Seno cuadrado. Gracias. Sí, es importante, ahorita vamos a ver. Entonces, por una parte, la potencia es proporcional al cuadrado de la amplitud y al cuadrado de la frecuencia. Esa es una propiedad importante, ¿sí? Es, va cuadráticamente con la frecuencia. Eso en electromagnetismo, las ondas, la luz, las ondas electromagnéticas no dependen de esta manera con la frecuencia. Es algo que van a ver después. Aquí lo que estamos estudiando son ondas mecánicas. Estas ondas mecánicas sí dependen, su potencia depende cuadráticamente de la frecuencia. Entonces, esa es una propiedad importante. Vean que la potencia también es una onda, porque es, a pesar de que va al cuadrado, es una función de t y de x, y es una función del tipo, o sea, esto es del tipo psi de x más menos b0t. ¿Sí? Es decir, es una onda también viajera. ¿Sí? Déjeme retomar esto de aquí.
nosotros tenemos la ecuación de onda. Lo tengo por aquí. Entonces empezamos. Aquí está. Ay, es que no lo... Regreso, perdón. Ya. Entonces voy a copiar esta también, que es la ecuación de onda. Una de sus soluciones, bueno, las soluciones de esa ecuación son de este tipo que puse aquí, ¿sí? Cualquier función de este tipo es solución de la ecuación de onda. Sí, este tipo de solución es lo que se conoce como una onda viajera. Después vamos a ver que hay otros tipos de soluciones y son ondas estacionarias, no son que son la superposición de ondas viajeras, pero ella misma no se propaga. Y es cuando está confinada en cierto intervalo, ¿sí? Pero este es un tipo de solución. Entonces lo que estamos viendo es que la potencia también es una función de este tipo, es decir, la potencia también es una onda. También es una onda. Satisface la ecuación de onda, de hecho, con la misma velocidad de fase de cero, que es omega entre k, y hay una propagación de la potencia, lo cual físicamente se puede entender, porque si piensan en la cuerda, en un extremo está un medio externo que está perturbando a la cuerda, y esa esa perturbación se propaga. Entonces esa potencia se está propagando también, está afectando como es un medio continuo, está afectando a su vecino y ese vecino otra vez afecta a su otro vecino, etcétera, de tal manera que se propaga esta potencia. Ahorita lo vamos a ver en términos de energía también. Entonces esa Profe, es otra entonces, propiedad. ¿quién es sí en sí? Aquí está la gráfica de la potencia, ¿sí? Esta es la onda armónica en la cuerda, ¿sí? Tiene cierta amplitud. Y la potencia, pues, es el cuadrado, ¿sí? Aquí Pmax es la amplitud, es esto de aquí. O sea, esto es una amplitud. ¿Qué le puedo llamar? No es, sí, es Pmax. Aquí tengan cuidado porque P estoy denotando la potencia y también para la presión, pero bueno, solo tengan cuidado. Con el contexto se entiende, ¿no? Ahorita estamos hablando de potencia. Entonces, esta es la amplitud, todo este término. Y este término es el que está oscilando en el tiempo. Como tiene un cuadrado, pues es positivo siempre. Y es esta función. Esta es la amplitud de esa onda de potencia. Su amplitud va con el cuadrado de la frecuencia. Aquí yo puse esto que es la potencia media. La potencia, ahorita en esta onda armónica, depende del tiempo. Como depende del tiempo, solemos más bien, para propósitos prácticos, hablar de el promedio en este caso temporal, ¿sí? Entonces el promedio de la potencia el promedio de la potencia recuerden, estamos hablando, o ahorita lo estamos
considerando el de una onda armónica, ¿sí? Entonces, el promedio de la potencia es un promedio temporal. Ya hemos trabajado con promedios en la parte de fluidos, solamente que en fluidos los promedios eran más bien espaciales, eran en el área. Aquí es un promedio en el tiempo. Entonces, el promedio en el tiempo de la potencia lo vamos a definir como 1 entre el periodo. Esto es una función periódica. 1 entre el periodo de la integral de 0 a t de la potencia, que depende de x y t en este caso, integrado en el tiempo. Entonces, para el caso de la onda armónica, vean que todo esto es constante y solamente hay que integrar en el cuadrado del seno. ¿De acuerdo? Aquí también, digamos, en la presión y la densidad oscilaban respecto de un valor positivo en la potencia también, ¿no? Porque la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección. Sí, sí, como está en la gráfica. Bueno, sí, la presión oscilaba respecto de una posición de B0. Para la presión, teníamos que P de X y T, y aquí es presión, no sé cómo ponerle para no confundirlo con la potencia. Podemos poner PR, presión. Era la presión, una PR0, más, si es una onda armónica, pues una presión máxima, que sería su amplitud, por un coseno, si fuera una onda armónica, coseno de omega t, más menos kx. Y aquí en la potencia está oscilando, lo que pasa es que es positiva, porque es cuadrática, siempre es positiva, pero lo puedes ver que está, podríamos trasladar este origen aquí arriba, es decir, estaría oscilando respecto de una presión promedio, que es lo que voy a calcular ahora. No sé si esa era tu duda. Sí, sí, Ok. gracias. Ok. Entonces vamos a calcular el promedio. Bueno, no lo voy a calcular, eso se puede hacer de manera sencilla, solamente les voy a dar el resultado. Este es en general el promedio de una función que depende del tiempo, y si es periódica, se suele medir respecto de ese periodo, ¿sí? Dividido en ese intervalo, ¿sí? Siempre el promedio está definido a partir de un intervalo. Y aquí el intervalo es de forma natural el periodo de esa función. Con lo que hay que integrar es el seno cuadrado. Entonces, si tienen ustedes una función, el promedio del seno cuadrado en el tiempo o en la posición, no importa, aquí lo estamos haciendo en el tiempo, el promedio, ¿no? Es decir, 1 entre t de la integral de 0 a t de seno de omega t más kx. Vean que aquí kx no nos interesa, es una fase, es una constante porque estamos integrando en el tiempo, ¿sí? Que sería esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Eso es... Ay, aquí el cuadrado siempre se me va. Esto lo pueden verificar, es lo mismo que integrar en coseno, es decir, no importa si es seno o coseno, lo cual podríamos anticipar, ¿no? Es decir, no interesa si es un seno o un coseno, siempre hay una fase adicional que se puede cargar como una constante. Esto es lo mismo que coseno cuadrado de omega t más kx. No sé si alguien sepa cuánto es esto. El promedio del seno o coseno es 0, ¿no? Porque siempre es positivo de 0 a pi, después es negativo de 0 a medio periodo, ¿sí? Y luego de medio periodo a un periodo cambia de signo. Entonces el seno y el coseno, el promedio, es 0 porque cambia de signo, pero para el cuadrático, para seno cuadrado y coseno cuadrado, como siempre es positivo, ahí sí
el promedio no es 0. No sé si me estén dando a entender con esto que quiero decir. Es decir, el promedio en un periodo de la función coseno, pues es 0, porque tenemos la parte aquí positiva y después la parte negativa, y es la integral. Entonces, este pedazo de la integral con este pedazo se cancela. Pero para el cuadrado del seno o del coseno hay que integrar, es decir, calcular esta área. Esta con esta, ¿no? En un periodo. Bueno, lo pueden verificar, lo pueden ver, lo pueden hacer, perdón. Y esto es un medio. Profe, ¿cómo pasó de seno cuadrado a coseno cuadrado? Ah, no pasé. Estoy diciendo que es igual. Pues esto es por demostrar. Tú te refieres a esto que estoy escribiendo, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, es por demostrar. O sea, ustedes pueden demostrar que esto es un medio. No importa si es el coseno o el seno. O sea, el promedio de la función seno al cuadrado o coseno cuadrado en un periodo es un medio. Eso en pocas palabras. ¿Sí? El promedio de seno en un periodo y el promedio de coseno lo podemos escribir, lo voy a escribir. El promedio se suele denotar con estos paréntesis triangulares, o a veces con una rayita, pero esa raya encima a veces se confunde con un vector. Entonces, dependiendo del contexto, se suele usar esa notación. Aquí yo estoy usando esta notación para un promedio. Entonces, el promedio del coseno de x en un periodo, como lo ponemos, en un periodo, ¿sí? Siempre el promedio se calcula en un intervalo. En este caso, para funciones periódicas, lo común es tomarlo en un periodo, porque ya después se repite todo. Entonces, el periodo de coseno es igual al promedio del seno. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Porque es lo que les acabo de decir, es calcular esta integral, esta área. Pero esta área es positiva y después es negativa. Entonces se cancela. Eso es para el seno y el coseno. Pero si lo elevamos al cuadrado, todo es positivo. Entonces la integral no es 0. ¿Sí? Eso pasa con muchas, bueno, con algunas funciones. En este caso, seno y coseno. Entonces el promedio, lo que estoy diciendo con esta ecuación, con esto que escribí aquí, es que el promedio de coseno cuadrado de x en un periodo es igual al promedio del seno cuadrado de x en un periodo. Aquí lo estoy poniendo en términos de la variable x, pero aquí está en la variable t, que es el tiempo, pero es lo mismo, ¿sí? Esto no es 0, sino que es un medio. Y lo único que hay que hacer es integrar esto de aquí, esta de aquí. ¿Y cómo se puede hacer la integral? Pues con la identidad trigonométrica. No sé si han hecho esta integral, seno cuadrado de x, ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Esta kx, bueno, aquí en el tiempo, ¿sí? Esto es esta integral, no sé si la han hecho. O saben cómo hacerlo. Con una identidad trigonométrica. Hay que usar una identidad trigonométrica y esto en un periodo de 0 a 2pi, esto es un medio. Eso es lo que quiero decir. A lo mejor los estoy confundiendo, pero eso es lo que quiero decir. Y esto también se puede hacer para el coseno, de 0 a 2pi, del coseno cuadrado de x es igual a 1 medio. Y esto es, esto de aquí,
pues es esto mismo, solamente aquí, que aquí está integrado en el tiempo. Perdón, aquí me equivoqué. Por eso digo que es en un periodo, en un periodo, es un promedio temporal. Y esto de aquí, es esto mismo. Bueno, aquí me falta 1 entre 2pi. Déjenme hacerlo bien. Si no, esto es 1 entre 2pi. Y eso da 1/2. Entonces, para una onda armónica, ¿qué tenemos? Pues su potencia es esta expresión, va con el cuadrado de seno o coseno, no importa. Tenemos este término que es su amplitud, es proporcional al cuadrado de la amplitud y proporcional al cuadrado de la frecuencia, eso es importante. Podemos calcular su promedio, en la práctica es muy útil calcular su promedio. Ahorita vamos a definir algo que es la intensidad y está dada en términos de del promedio de la potencia. Y su promedio temporal es un medio para una onda armónica. Si algo no es armónico, varía de otra manera con el tiempo, pues su promedio habría que calcularlo con esta integral. Entonces siempre va un factor de un medio. Entonces podemos poner aquí ya la potencia promedio. Ay, bueno, la puse cuadrada, no importa. Entonces tenemos aquí la expresión de... voy a copiar todo esto. Es la potencia de una onda armónica, todavía estamos con la onda armónica, en una cuerda. ¿Sí? En el gas cambian las cosas, pero no mucho. O sea, para el gas sería algo idéntico para la onda, esta. Ay, perdón por estar moviéndome. O sea, para el gas, aquí la ventaja es que Y siempre es un desplazamiento. Entonces puede ser en la cuerda o en el gas, no importa. Lo único que va a cambiar con el gas es este término de aquí. Vean, la potencia lleva un término en ρ y en el área. Y esta área va a ser importante también. Pero esta vez 0, pues es esto de aquí para el gas. Pero By es la derivada de Y respecto del tiempo. Y sería la misma que hicimos ahorita para la cuerda. Porque Y0 tiene unas unidades de longitud. Entonces déjenme bajar. Bueno, eso lo dejo. Iba a escribir la expresión de la potencia promedio. Entonces, para una potencia promedio, simplemente, si es algo armónico, solamente va un factor de un medio, ¿no? Entonces, el promedio de la potencia, obviamente si es el promedio ya no depende del tiempo, porque estamos integrando en el tiempo, precisamente. ¿Sí? O sea, la potencia varía de esta manera en el tiempo, pero su promedio nos da información también. Entonces sería un medio de la potencia máxima, que sería esta de aquí, que sería su amplitud. Sí, esto sería su amplitud. ¿De acuerdo? Les digo, para el gas solamente hay que cambiar aquí el término en ρ, que sería la densidad, aquí, y el área. Pero esta vez 0 y esta vez Y van también. A ver hasta dónde me da tiempo. Entonces, ahora la parte de energía. Entonces vamos a empezar en energía de una onda. Entonces vamos a empezar con una cuerda.
Y déjenme copiar una imagen que tengo aquí. Entonces ahí tenemos otra vez nuestro elemento de la cuerda, ¿no? Nuestro pedacito de la cuerda y es el que estamos analizando su dinámica. Entonces tiene energía cinética y energía potencial. Entonces vamos a empezar con la energía cinética. Y como son medios continuos, que es lo que ya hemos estado trabajando desde fluidos, siempre nos fijamos en un pedacito, y ese pedacito, en este caso, va a tener cierta energía cinética. Y después de toda la cuerda, pues habría que integrar. Entonces vamos aquí a definir también la energía cinética por unidad de longitud. Entonces pensemos en el pedacito de la cuerda, ¿no? Que está ahí, de longitud de L. ¿Quién es su energía cinética? Pues un medio de mv cuadrada, la velocidad que lleva, ¿no? La energía cinética, lo voy a poner como una diferencial, porque estamos considerando un pedazo del medio, que es la cuerda, entonces es de K, le voy a poner, así lo puse en las notas, de K de energía cinética. Es diferencial porque es un pedacito de la cuerda nada más. Entonces sería un medio, o sea, la energía cinética, recuerden, es un medio de mv cuadrada, ¿no? La energía cinética es un medio de una partícula puntual de masa m, pues es un medio de mv cuadrado. Esto es energía cinética. Pues para este pedacito de la cuerda es lo mismo, pero en vez de ser una masa de una partícula puntual, pues es una diferencial de masa, ¿no? Como tenemos aquí. Y es su velocidad. Y aquí la velocidad la estamos denotando con Vy, ¿sí? Pues este pedacito de la cuerda se está moviendo de arriba hacia abajo en la dirección transversal, en la dirección vertical, ¿sí? Se está moviendo de arriba hacia abajo. Recuerden que no se mueve en la dirección horizontal, en la dirección longitudinal, solamente en la dirección vertical. Entonces, si es una onda armónica, está oscilando. Pero si es una perturbación, un pulso, pues sube y después baja y ahí se queda. Y esa perturbación se propaga, como vimos en una clase anterior, la animación, pues es un pulso que se propaga. Entonces hay un movimiento en la dirección vertical. Y es la velocidad en Y pues es la derivada parcial de Y respecto del tiempo, ¿sí? Entonces aquí es un medio de dm, la masa, por la velocidad en Y al cuadrado. Ahora, ¿quién es esa diferencial de masa? Pues es mu por dl, donde dl es la longitud que tiene la cuerda, ese pequeño arco de longitud, como está en la cuerda, ¿sí? O sea, es la cuerda deformada. Y ese dl lo puedo calcular, bueno, en la aproximación de pequeños ángulos, recuerden que, bueno, este dx es dl coseno de teta, como se ve en la figura, y para pequeños ángulos, coseno de teta es aproximadamente 1 y dx es dl. Entonces, esta diferencial de masa es mu dl y es aproximadamente mu dx. Entonces, es un medio de mu. Mu es masa por unidad de longitud, por dx, déjenme poner ese dx al final, entonces es by al cuadrado y dx. Y esa es su energía cinética. Entonces dk, la energía cinética de este pedazo de
este pedacito de la cuerda es un medio. Por eso está dado en términos de mu, porque la mu es la masa por unidad de longitud. Un medio de mu por dy cuadrada por dx. Aquí lo que podemos definir es la energía por unidad de longitud. Entonces, la energía cinética por unidad de longitud, que sería dk en dx. Más que entenderlo como una derivada de k respecto de x, significa eso. Es la energía cinética por unidad de longitud. Y es un medio de mu dy cuadrado. ¿Qué pasa con la energía potencial? Eso es energía cinética. Esta la denotamos como, la denoto aquí en mis notas como U subíndice K. ¿Sí? Entonces UK es un medio de mu y lo podemos poner en términos de las derivadas parciales, que sería la derivada parcial de y respecto de t al cuadrado. Esta es la densidad lineal, es decir, por unidad de longitud, de energía cinética. La energía potencial se debe a que se estira la cuerda. ¿Sí? Si pensamos que la cuerda en su posición original o en su forma geométrica original estuviera acostada, es decir, en la dirección horizontal, tendría una longitud de x. ¿Sí? Esa sería originalmente la cuerda. ¿Sí? Debido a que se curva, a que pasa una perturbación, que es la onda, se estira una longitud de s, como se muestra en la figura. ¿Sí? Si su longitud original sería dx, entonces ese dx lo puedo poner así, esto sería dx, y en la figura se muestra que se estira una longitud de s, que sería dl menos dx. Entonces esto es lo que se estira la cuerda. ¿De acuerdo? Esta longitud de s, que sería dl, menos dx. Ahora dl al cuadrado es obviamente estoy considerando aquí esta deformación es como un triángulo, estoy considerando este triángulo rectángulo. Profe, ¿por qué sería dl menos dx? Porque dx es la longitud original, es este de aquí. ¿De acuerdo? Ajá. Así estaba la cuerda originalmente. Después se estiró y su longitud ahora es dl, cuando está aquí en esta posición, y de x y t, esta de aquí. Ahora, lo que hice aquí, aquí se muestra en la figura, este dx, lo que hice fue pasarlo aquí. ¿Sí? O sea, con agarro este origen, esta longitud, y la traslado
a este DL. Entonces este pedacito es de X. ¿Sí lo ves? Este pedacito. Sí, como si fuera un radio, ¿no? Exacto, como si fuera un radio. Entonces este de X es este de aquí. Lo voy a pintar con otro color. Pero DL es toda la cuerda que se estiró. De aquí a aquí. Entonces DS es DL. Estoy considerando como esto es es diferencial. Este DS es este pedazo que es de L menos este pedacito, menos este pedazo que es de X. Entonces es DL menos DX. ¿De acuerdo? Sí. Ahora DL es, tomo el triángulo rectángulo, ¿sí? Este triángulo, y uso Pitágoras. Entonces DL cuadrado lo voy a poner aquí. DL cuadrada, que es la longitud del arco. Esto a lo mejor lo hicieron en cálculo. Sería dx cuadrada más dy cuadrada. Es el elemento de arco de esta función y de x y t. ¿Sí? Este dl sería entonces la raíz de dx cuadrado más dy cuadrada. Por ejemplo, para calcular la longitud de arco se hace esto, ¿no? La longitud de arco es integrar en dl. Y en coordenadas cartesianas se puede hacer así. Bueno, no he terminado. Ahora, dl, aquí puedo factorizar dx y me queda como 1 más dy en dx, todo eso al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahora? Ay, no. Sí. Ok. Te lo voy a pasar aquí abajo. Entonces me queda dl es raíz, es de x, raíz de 1 más de y en dx, todo eso al cuadrado. Si uso la aproximación de 1 más epsilon a la n, aproximadamente 1 más epsilon n, esto lo puedo aproximar como dx por 1 más un medio de esto, que sería dy en dx al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto es a la un medio. Entonces se puede aproximar por esto, que es el elemento de arco, ¿sí? La diferencial de longitud de arco. Y esto se integra en una función, lo que les da es la longitud de una función, ¿no? Una función y de x. Y aquí estamos, lo que queremos calcular es la energía potencial. Entonces, esta energía potencial se debe a que se estiró la cuerda que tenía una longitud original de x, después se estiró a dl, y la cantidad que se estiró es ds. El trabajo asociado, la diferencial del trabajo asociado a ese estiramiento, debido a que se estira, es pues la fuerza, que sería la componente de la tensión en Y, por ds. Entonces, ds ya lo tenemos. Aquí está, lo que hice fue sustituir dl, que es esto de aquí. Entonces, si se dan cuenta, es esto de aquí, menos dx, y me da esto de aquí. Bueno, ya no me da tiempo.